Nunca he visto nada igual. Algunos investigadores creen que el megalito Masuda no Iwafuni es una tumba, una piedra llamada la piedra de la mujer embarazada, pero su peso se ha estimado en 1.200 toneladas. Era la vista, opinión muy firme de los arqueólogos, que no había habido arquitectura megalítica. Imagina este disco como un CD-ROM del segundo milenio antes de Cristo. Y esta estructura parecida a un barco que ha existido desde el año 250 de Cristo. Mira esta rejilla cuadrada en los laterales. Quiero decir, y tenían algo muy parecido en el lateral de algunas de sus rocas. Se trata de tecnologías antiguas que los científicos aún no pueden explicar y probablemente nunca podrán hacerlo. Acompáñenos mientras abrimos los libros antiguos para desvelar las insondables tecnologías inventadas por nuestros antepasados. Empezando por la batería de Bagdad. Este descubrimiento se conoce como la batería de Bagdad o batería Wilhelm König. Lleva el nombre del hombre que la descubrió. De cualquier manera, hay una batería, tal y como su nombre indica. Es una batería. Y por supuesto, su función es obvia. Pero no es una batería cualquiera. Es un misterio. Pero antes de hablar de por qué es tan misterioso, hablemos de cómo es en realidad y cómo funciona. La batería de Bagdad es una antigua batería parta que data de entre 150 a.C. y 223 d.C. Se trata de un trío anidado de artefactos con una pequeña vasija de barro que, cuando se encuentra, medía 14 centímetros de altura, pero habría sido más alta cuando estuviera completa. Tiene la parte superior rota y se cree que fue sellada con asfalto. Y dentro estaba el segundo objeto, un cilindro de cobre, que a su vez encerraba el tercer objeto, que es una barra de hierro. En su estado original, la varilla habría sobresalido a través del tapón del frasco. Verás, Wilhelm no dio detalles sobre cuándo o dónde encontró este artefacto. En general, se acepta que la pila Wilhelm König se encontró en lo que hoy es la localidad de Kuyut Rabu, en Bagdad, la capital iraquí. ¿Y sobre cuándo lo descubrió? Algunos dicen 1936, mientras que algunos creen que se descubrió en 1938 en el sótano del Museo Nacional de Irak. Pero ese es probablemente el principio del misterio que rodea a esta batería. También se ha dicho que la fecha supuesta por Wilhelm es falsa, ya que arqueólogos más recientes han determinado que data de entre 224 y 650 después de Cristo. Pero incluso en el último extremo de esta escala de fechas, esto aún sería significativamente anterior a lo que se considera la primera descripción de una pila eléctrica realizada por Alessandro Volta el 20 de marzo, 1800. Sorprendentemente, los científicos han determinado que esta pila era capaz de conducir la electricidad, pero cómo ocurrió es uno de sus misterios. Ya sabes, para crear una corriente eléctrica, necesitamos tener dos materiales diferentes que transporten electrones entre ellos. Sin embargo, nunca se han encontrado cables que lo confirmen. ¿Significa esto que los científicos podrían haberse equivocado al decir que este objeto era una pila? Bien, si generara electricidad, ¿cómo comprendieron los antiguos científicos persas el principio de la electricidad y llegaron a este conocimiento? Puede que no. Por lo menos, muchos inventos se realizaron antes de que se formularan sus principios básicos. Un ejemplo es la invención de la pólvora, mucho antes de que se definiera la combustión. Incluso hoy en día, el redescubrimiento de antiguas medicinas a base de plantas es habitual. Parece que no siempre hay que saber cómo funciona algo. Pero eso no significa que no hagamos preguntas sobre ¿piedra de la mujer embarazada? Sí, ese nombre es probablemente en lo que estás pensando ahora mismo. Pero lo prometo, no es lo que piensas. Este descubrimiento nos lleva a la ciudad de Roma. Una de las mayores proezas del ingenio romano se encuentra en el histórico valle libanés de la Bekaa, sede de la antigua ciudad de Heliópolis. Ahora, Baalbek, toma. En 1900, el templo de Júpiter, de 2000 años de antigüedad, se construyó sobre tres piedras colosales conocidas como el Trilitón, o simplemente decir, las tres piedras que se encuentran junto al templo de Baco. No lejos de estos poderosos templos donde se originó el Trilitón, hay otras tres inmensas piedras, que incluyen la piedra de la mujer embarazada, la piedra del sur y la piedra olvidada. Parece como si estas piedras hubieran sido trasladadas y luego olvidadas por los constructores romanos de Baalbek. Pero ¿cómo olvidar piedras tan gigantescas? Estas enormes piedras han dejado a los arqueólogos con varias preguntas sin respuesta. Piénsalo. ¿Cómo se trasladaban estas piedras solo con la mano del hombre desde la cantera donde se fabricaban? ¿Y qué estructura antigua podría haber necesitado piedras tan enormes? Verás, se sabe que los antiguos romanos carecían de maquinaria avanzada para levantar estas piedras, pero hay algunas formas en que podrían haberlo hecho. En el caso del trilito, muchos arqueólogos sostienen que se utilizó un sistema de poleas. Aunque existe cierta controversia en los círculos académicos, un relieve asirio del siglo IX a.C. demuestra la utilización de este método, mientras que algunos han argumentado que el sistema fue utilizado por los griegos en albañilería a finales del siglo VII a.C. Por si las imágenes te dicen ahora lo grandes que son estas piedras, la piedra de la mujer embarazada, conocido como Hajar el Jibal en el Líbano, pesa unas 1000 toneladas y mide 27 metros por 4. Esta piedra de las tres es de gran interés no por su tamaño, sino por la creencia que la rodea.
Se cree que si una mujer embarazada toca la piedra, serán más fértiles. No confirmamos si eso es cierto, pero sabemos que la siguiente piedra que se descubrió fue la Piedra del Sur. Se descubrió en el años 90 en el mismo lugar y pesa 1.242 toneladas. En este momento, los arqueólogos no podían creer que hubiera otra piedra gigantesca bajo la piedra de una mujer embarazada, pero ahí está. La piedra olvidada asumida para ser olvidada. Esta piedra mide unos asombrosos 19 por 6 por 5 metros. Se calcula que pesa unas 1.497 toneladas. Por si no lo has pillado, esto equivale a 1496850 kilogramos, convirtiéndola en la mayor piedra conocida jamás extraída. Ahora que lo sabes, probablemente sepas por qué los científicos aún no pueden explicar este descubrimiento. Si hay alguna otra cosa que los científicos no pueden explicar, es el mapa del creador. También conocida como la piedra Dashka, se trata de un artefacto controvertido del que algunos creen que son las directrices utilizadas por los arquitectos del mundo. Esta lápida de piedra ha desconcertado a los investigadores desde su descubrimiento en 1999. Prepárate. Puede parecer imposible, pero los expertos creen que el mapa de piedra podría tener 120 millones de años. La piedra Dashka no solo representa los alrededores de los Urales, sino también una serie de proyectos de ingeniería civil que incluyen 7.457 millas de canales, varias presas y anotaciones jeroglíficas de origen desconocido. La razón por la que esta piedra se llama mapa del creador es que su precisión y perspectiva sugieren que fue creada desde un punto de observación aéreo. ¿Y quién creemos que se queda ahí arriba si no es el creador? Tras un examen más detenido, los investigadores se quedaron aún más atónitos. La tablilla parece mostrar un mapa topográfico muy preciso de Bashkiria, una zona específica de los montes Urales, a una escala aproximada de una proporción. 1 kilómetro. La piedra de Dashka apunta sin duda a una civilización de los Urales más avanzada de lo que se sospechaba. Sin embargo, las afirmaciones de que fue hecha hace 120 millones de años por un creador geográfico son muy probablemente falsas. Esta fecha se obtuvo a partir de un par de antiguas conchas marinas encontradas encerradas en la losa de piedra. El primer caparazón podría tener 500 millones de años, mientras que el segundo podría tener 120 millones de años. Aparte de estas conchas, se dice que la tablilla se fabricó hace aproximadamente 3.000 años. Pero los científicos aún no saben qué antigüedad tienen los grabados, porque es extremadamente difícil datarlos por radiocarbono. Nadie conoce el origen de este mapa. Nadie sabe cómo están las conchas y cómo han permanecido intactos allí. Y lo más importante, cómo el creador del mapa pudo lograrlo sin un dron. ¿Estamos de acuerdo en que este es el mapa del creador? Otra es la Cuevas de Longyu. Se trata de un complejo de 24 cuevas artificiales, construido en la geología de arenisca de la colina Fenghuang, en la provincia china de Zhejiang. Lo asombroso de este descubrimiento es que fue descubierto por un accidente en 1992, cuando los granjeros locales drenaron varios estanques dejando al descubierto 5 grandes cavernas artificiales y 19 cuevas más pequeñas. Las 5 cavernas, independientes entre sí, miden entre 18 y 34 metros, alcanzando alturas de hasta 20 metros con pilares de apoyo y formas distintivas notablemente curvadas con huellas de temblores a través de las paredes y techos de la caverna. Después del descubrimiento, primero se propuso como algo que existe como maravilla natural. Esto se debe a que el diseño y la formación eran completamente distintos a los de otras cuevas antiguas, canteras, minas o cavernas ceremoniales construidas en China a lo largo de la antigüedad. Para establecer una comparación, más estudios muestran que cada caverna completa tiene un solo portal, asociado a un pozo vertical con una escalera tallada, que permite que la lluvia y la escorrentía superficial entren en las cavernas. Gestionar la ingesta de agua, un sistema de canales de drenaje. En la base de la caverna se tallaron algunos canales de drenaje y un colector de agua para recoger el agua. Debes estar de acuerdo en que esto es alucinante para una estructura antigua. ¿Pero sabemos quién creó las cuevas? ¿Por qué lo crearon? ¿Y cuándo lo hicieron? Los arqueólogos se han puesto a investigar desde su primer descubrimiento y han encontrado algo a lo que podemos aferrarnos. Han recuperado vasijas de arcilla vidriada en los suelos limosos del suelo de la caverna que data de la dinastía Han Occidental, de 206 a.C. a 23 de Cristo, lo que sugiere que las cuevas se construyeron antes y datan de hace unos 2000 años. En cuanto a por qué se construyeron, ha llevado a especular con la posibilidad de que fueran antiguas canteras, mausoleos, almacenamiento subterráneo, viviendas taoístas, embalses, campamentos militares aislados, a palace, o un lugar ceremonial para hacer ofrendas a los dioses y los antepasados. Toda teoría tiene un argumento razonable. Sin embargo, la escasez de pruebas no puede apoyarse ni refutarse, hasta que nuevas investigaciones arrojen luz sobre el misterio de las cuevas de Longyue. ¿Pero sabemos cómo se hicieron estas cuevas? Puede que nunca lo sepamos. Las espadas. Ulfbert, gracias al equipo de construcción que draga el río Vístula, una espada del siglo X descubierta en el fondo de un río de Polonia en enero de 2024.
La espada surgió durante la época vikinga, un periodo tumultuoso que se extiende entre los siglos 8 y 11. Basta con mirar la espada para darse cuenta de que ha soportado más de 1000 años de corrosión. Sin embargo, muestran que una misteriosa inscripción sobrevive en su hoja. La críptica inscripción, Plus VLF Bert Plus, parece ilegible, pero inspiró el nombre de la espada de Ulfbert. Esta inscripción ha intrigado a los historiadores durante siglos. Sin embargo, es conocido por ser un símbolo perdurable de excelencia en el mundo de la cuchillería. También se conoce como marca de autenticidad y control de calidad. Pero lo más desconcertante es el origen y las técnicas de producción de la espada Ulfbert y su secreto. Está en el acero superior de la espada, que contenía un contenido de carbono inusualmente alto para su época. Los vikingos lo consiguieron utilizando avanzadas técnicas de forja, como el proceso del crisol, para purificar el hierro y eliminar las impurezas. El acero de crisol supuso un gran avance en la metalurgia de la época vikinga. Se trataba de un proceso meticuloso y laborioso que producía un acero de una pureza y resistencia inigualables. Los herreros seleccionaban y combinaban cuidadosamente diversos minerales de hierro, a menudo incluyendo materiales importados, y los colocó en un crisol. A continuación, se selló el crisol y se calentó a temperaturas increíblemente altas, permitiendo eliminar las impurezas mediante un proceso denominado carburación. El resultado fue un acero de alto contenido en carbono y notable tenacidad. Flexibilidad. El uso de acero de crisol en la espada Ulfbert demuestra que los vikingos tenían un conocimiento avanzado de las técnicas metalúrgicas y que su dedicación a la producción de armas de calidad y rendimiento extraordinarios era increíble. La copa Licurgo. ¿Qué color crees que tenía originalmente esta taza? ¿Rojo? ¿O tal vez verde? Aunque este tipo de cosas son comunes en la época actual, no podemos decir lo mismo del 300 de Cristo. Esta tecnología es lo que se conoce como nanotecnología. Y la misteriosa copa Licurgo. Hay pruebas convincentes de que los antiguos romanos lo utilizaban, o quizá al menos sabían cómo conseguir los efectos deseados, mucho antes de que existiera la tecnología moderna. La copa está hecha de un tipo especial de vidrio conocido como decroico, que significa bicolor en griego, que cambia de tonalidad cuando se expone a la luz. Cuando lo miras, es de color verde opaco, pero tan pronto como la luz brilla a través de él, se vuelve de un rojo translúcido resplandeciente. La copa de Licurgo debe sus inusuales propiedades al uso de minúsculas cantidades de oro y plata coloidales. El borde de la copa está decorado con una banda de hojas de plata dorada. Este tipo de copa es lo que se conoce como copa jaula, porque consiste en una jaula alrededor del cristal. Aunque no está claro si los creadores de la taza conocían el material que estaban utilizando, se sabe que utilizaron nanopartículas de oro para producir el cristal rubí y nanopartículas de plata para el verde. Lo más interesante de esta taza quizá no sea la tecnología, sino la historia detrás del nombre que representa la muerte del rey Licurgo. No confundir con el rey Licurgo de Esparta. En la mitología griega, el rey Licurgo era el rey de Edoni en Tracia. Licurgo era conocido por su mal genio, y decidió prohibir el culto a Dionisio. No está claro por qué no le gustaba la secta, pero cuenta la leyenda. Mostró una total falta de respeto por los seguidores. Llevó las cosas demasiado lejos cuando intentó matar a Ambrosia, seguidor del dios Dionisio. Sin embargo, Ambrosia llamó a la Madre Tierra, y posteriormente se transformó en vid. Luego se envolvió alrededor del rey, manteniéndolo cautivo. Esta es la misma escena que se representa en la copa de Licurgo. Es posible que haya oído otra versión del mito, ya que existen varias, pero esta es la más común de todas. Un punto en común de los mitos es que todos se centran en el castigo divino de Licurgo. En cuanto a los colores de la copa, el rojo puede simbolizar el vino de Dionisio, mientras que el verde alude al rey enredado en las viñas. Aunque la historia es fascinante, lo más interesante es que los romanos lo eran. Notablemente, pioneros de la nanotecnología, incluso hace entre 1600 y 1700 años. Disco Phaistos. Se trata de un disco de arcilla cocida procedente del Palacio Minoico de Phaistos, en la isla de Creta, posiblemente de la edad del bronce minoica media o tardía. Puede que el disco no le parezca nada interesante, ya que tiene unos 15 centímetros de diámetro y está cubierto por ambos lados con una espiral de símbolos estampados. Sin embargo, el lenguaje impreso en la cara del misterioso disco nunca ha sido explicado del todo por los expertos, ya que sus símbolos no forman parte de ningún alfabeto conocido, ni antiguo ni moderno. Algunos símbolos, sin embargo, se parecen a las de las líneas A y B, que eran las antiguas lenguas de los minoicos, mientras que otros son similares a los jeroglíficos encontrados en antiguos yacimientos de Anatolia. Aunque la gran mayoría de los eruditos creen que el disco de Phaistos es auténtico, algunos arqueólogos no están convencidos de su autenticidad. Sin embargo, su finalidad y significado, e incluso su lugar geográfico original de fabricación, siguen siendo objeto de controversia.
convirtiéndolo en uno de los misterios más famosos de la arqueología. Mientras que algunos creen que es una carta escrita a un dios, algunos han especulado con que probablemente no tenga ningún significado. ¿Qué opina de este disco? ¿Un mensaje demasiado complejo para que alguien vivo lo descifre o un artefacto sin sentido? Es hora de elegir a nuestros suscriptores. Echa un vistazo a esta foto. Una roca tallada como un barco que data de 250 de Cristo. Esta es una de las viejas tecnologías que los científicos aún no pueden explicar, lo que nos hace dudar de todo lo que hemos aprendido sobre la tecnología en el pasado. Desde su descubrimiento, los científicos se han preguntado quién construyó esta estructura o por qué se construyó, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones. Algunos incluso han especulado con que se trata de una tecnología alienígena, que muestra los indicios de que los extraterrestres existen realmente y que visitan nuestro planeta para espiarnos. Antes le pedimos que comparta con nosotros su opinión sobre esta increíble estructura. Hablemos más sobre este descubrimiento conocido como el barco de roca de Masuda. ¿Qué atrae a los curiosos y exploradores a Asuka? Presencia de piedras de granito extrañamente talladas. El más popular es Masuda no Iwafune, literalmente, barco de roca de Masuda. Se trata de un bloque de piedra de 800 toneladas, que mide 11 metros de largo por 8 de ancho y 7 de alto, situado en la cima de una colina. La parte superior se ha aplanado y se han cincelado 2 agujeros de 1 metro cuadrado en el lateral. El nombre, Rockship, probablemente se deba a su parecido con una canoa o a su proximidad al lago Masuda. Sin embargo, la cercana masa de agua ha sido desecada como parte del desarrollo regional. El lado que da a la parte superior de la pendiente se ha alisado en un ángulo de 45 grados con respecto al suelo, y en los otros 3 lados, cerca del suelo pueden verse marcas de cincel en forma de espaldera. Estas marcas están probablemente relacionadas con la forma en que los constructores alisaron la superficie de la roca. Sin embargo, lo que lo convierte en un misterio es que se sabe que el granito es difícil de tallar, incluso con herramientas modernas, por lo que esta escultura se considera una maravilla técnica. Aunque no sabemos quién hizo esta estructura, hay muchas especulaciones sobre por qué se hicieron. En la región hay muchos templos budistas. Una hipótesis es que la escultura se realizó con fines religiosos o ceremoniales. Sin embargo, la forma y el estilo no se parecen en nada a ninguna otra construcción budista. Otra teoría sugiere que, como su nombre indica, esta piedra conmemoraba el cercano lago Masuda, que ya ha desaparecido. Otra vez, hay pocas pruebas que lo respalden. La teoría más popular es que la piedra se utilizaba como punto de observación astronómica. Su orientación alineada con la pendiente sugiere que el monolito puede estar vinculado al calendario lunar japonés y a las primeras observaciones astronómicas. Sin embargo, algunos especialistas se oponen a ello. Otros historiadores sugieren que la roca marca un lugar de enterramiento de la realeza, de los cuales solo se habría completado la entrada. Esto sigue sin explicar las características inusuales de la estructura. Lo que esto significa es que esta estructura debió de utilizar una tecnología avanzada que muy probablemente no existía en aquella época. Dodecaedro romano. El dodecaedro romano lleva mucho tiempo intrigando a los investigadores. En toda Europa se han encontrado más de 100 de estos extraños objetos metálicos de 12 caras, pero su finalidad sigue sin estar clara. Ahora, otro descubrimiento en la campiña inglesa ha reavivado el misterio que rodea a los artefactos antiguos. Un voluntario del grupo de historia y arqueología de Norton Disney desenterró el dodecaedro en el pueblo de Norton Disney, en Lincolnshire, durante el verano. La secretaria del grupo, Richard Parker, dice a Smithsonian Magazine que el artefacto es el hallazgo de tu vida. El hueco. El objeto, del tamaño de un pomelo, está hecho de una aleación de cobre, como escribe el grupo Norton Disney en su sitio web. Sus 12 lados planos están salpicados de recortes circulares y tachuelas en cada esquina. Según el grupo, el descubrimiento eleva a 33 el número de dodecaedros desenterrados en la Gran Bretaña romana, mientras que unas 130 han sido descubiertas en las provincias del noroeste del Imperio Romano. Este destaca porque aún está entero, mientras que muchos de los otros se encontraron fragmentados o dañados. Algunos dodecaedros romanos datan del siglo XI de nuestra era. Sin embargo, no se han encontrado referencias visuales o textuales a los objetos en los registros históricos. Falta de contexto. El dodecaedro se ha convertido en un misterio perdurable del Imperio Romano. Nadie sabe con certeza cómo las utilizaban los romanos, escribió Saracuta de Smithsonian Magazine el año pasado. Según algunas teorías, funcionaban como aparatos de medición, calendars, remates ornamentales de cetro, armas o herramientas, rituales, spiritual. Todavía guarda muchos secretos. Parker se lo cuenta a Smithsonian. Se espera que algunas pruebas científicas más sobre el dodecaedro revelen más pistas sobre su posible uso y finalidad. La piedra del sol. También se trata de los vikingos. Parece que estos tipos manejaron muchos objetos misteriosos durante su época. Durante muchos siglos, los vikingos eran famosos por sus hazañas marítimas, navegando a través de vastos océanos para saquear y conquistar nuevas tierras. Pero ¿se ha preguntado alguna vez cómo eran capaces de navegar por las traicioneras aguas del Atlántico Norte con tanta precisión? Mientras que los vikingos eran conocidos por sus excelentes habilidades de navegación, no había mapas, brújulas o dispositivos GPS para guiarlos. Sin embargo, investigaciones recientes han arrojado nueva luz sobre este antiguo misterio.
Y la respuesta está en una herramienta mágica conocida como la Piedra del Sol. La Piedra del Sol, conocida como brújula solar, era un dispositivo que permitía a los vikingos determinar la posición del Sol, incluso cuando estaba oculto por las nubes o la niebla. No está claro cómo fabricaron esta herramienta, pero se dice que es una piedra mágica que podía localizar la posición del Sol incluso en días nublados, lo que la convierte en una valiosa herramienta de navegación. Estarás de acuerdo en que se trata de una tecnología asombrosa teniendo en cuenta la época en que se utilizó, pero lo que los científicos no pueden explicar es cómo fueron capaces de fabricar la herramienta. ¿Era realmente magia? Serapio de Saqqara. Desde su descubrimiento en 1850, el Serapium de Saqqara ha sido una fuente continua de especulación y misterio. Incluso ahora, ninguna teoría ha podido explicar exactamente cómo o por qué los 24 sarcófagos gigantes fueron trasladados al lugar e instalados con precisión en sus muescas. La teoría dominante sugiere que el lugar se utilizaba para enterrar toros apis, aunque muchos elementos no concuerdan con esta creencia. Estas estructuras existen desde 130 años antes de Cristo, lo que refuerza aún más los misterios que los rodean. Uno de los misterios es el tamaño de los cajones que superan el tamaño de los toros. De ahí la pregunta, ¿se hizo para proporcionarles más comodidad? Si ese fuera el caso, ¿por qué se enterraba a los faraones en ataúdes diminutos en los que apenas cabían sus cuerpos? ¿Por qué los sarcófagos del Serapeum eran de granito y no de piedra caliza? ¿Un material mucho más fácil de trabajar? Y si Serapeum era el lugar de enterramiento de los toros apis, ¿dónde están las momias toro? Aunque no hay respuestas a estas preguntas, varias personas rechazan la teoría de que el Serapium se utilizara para enterramientos ceremoniales. Pero si no es eso, ¿para qué se utilizó? Para lo que se utilizasen, sigue sin ser un misterio trasladarlos de un lugar a otro. Calendario de Warren Field. Intente pedirle a casi cualquier persona que nombre un calendario de la Edad de Piedra en las Islas Británicas, y la respuesta que recibirá casi con toda seguridad será Stonehenge. Pero en verdad, estas islas están llenas de estructuras neolíticas, que salpican el paisaje y sirven de mudo testamento de lo extraño, mundo perdido de los druidas paganos. Y ahora, tras un descubrimiento en 2005 e investigaciones de la Universidad de Birmingham, los investigadores han afirmado que se ha encontrado el más antiguo de estos calendarios, en Aberdeenshire, Escocia. Pero lo que llama la atención de este sitio es su antigüedad. El sitio, conocido como Warren Field, puede tener decenas de miles de años. Si esto es cierto, significaría el origen del cronometraje. Puede remontarse más atrás de la aparición de los primeros calendarios formales, que se han atribuido a alrededor del 30 a.C. Las pruebas más claras de la existencia de un calendario lunar formal datan del tercer milenio a.C. y proceden de Babilonia. No es de extrañar, ya que esa zona fue el centro intelectual y el comienzo de la civilización. Sin embargo, las nuevas pruebas halladas en Escocia indican que podría no ser así. Es posible que los escoceses dominaran el registro del tiempo miles de años antes. Mecanismo de Anticitera. Seguro que ha oído hablar de este descubrimiento 1001 veces, pero esta lista estaría incompleta sin el mecanismo de Anticitera. Se trata de un antiguo dispositivo astronómico griego que fue descubierto en 1901 por un grupo de buceadores con esponjas frente a las costas de la isla griega de Anticitera. El mecanismo de Anticitera es un increíble artefacto de 2000 años de antigüedad que ha ganado fama como el primer ordenador analógico conocido. Su descubrimiento despertó la imaginación del público y de los expertos, desde que se recuperó de un antiguo naufragio en el Mediterráneo hace más de un siglo. El complejo sistema de engranajes y ruedas dentadas se utilizaba para predecir acontecimientos astronómicos como los eclipses y los movimientos de los planetas. Es un aparato tan avanzado que parece pertenecer a una época muy posterior de la historia de la humanidad, y su descubrimiento ha suscitado muchas preguntas sobre la sofisticación de la antigua tecnología griega. Incluso después del descubrimiento, los expertos han intentado reconstruir un tipo del mecanismo de Anticitera, pero es demasiado complejo y nadie ha sido capaz de comprenderlo. A la espera de que los expertos desentrañen los misterios que se esconden tras la ingeniería del mecanismo de Anticitera, esperamos el descubrimiento de más tecnologías que desafíen nuestra comprensión de la tecnología antigua. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.